¿Qué pasa, gente? Estamos otra vez en la finca de Núcar. Madre mía, qué pesado soy todo el día aquí grabando. Hemos traído este 4K Plus, una auténtica máquina, y le vamos a cambiar el manguito que sale del bote del líquido de limpia parabrisas porque está picado. Una cosa sencilla, pero que la vamos a hacer. Por cierto, mientras el coche sube la rampita, aprovecho para deciros que no pongo la intro porque no tengo. Vale, chicos, para hacer esto tenemos dos opciones. Una de ellas es desmontar el faro delantero, que la verdad es un maldito coñazo gracias a este piquito de aquí de la aleta, o meternos por abajo, quitar lo que viene siendo la antiniebla y acceder al LED. Bueno, y antes de nada comentaros que he comprado este kit por Amazon, que me ha costado unos 10,99, una cosa así. Trae el tubo universal para los limpias y un montón de boquillas. Hay T's, hay V's, hay empalmes, fichitas de empalme. Así que os dejaré el link por la descripción. Vale, pues si nos metemos aquí debajo, podemos ver que tenemos aquí lo que es el bote que contiene el agua de limpia parabrisas. Esta cosita negra de aquí es la bomba y el tubito que sale el que tenemos picado. Lo tenemos justo a la salida. A ver si podemos desmontar lo que es el faro de circulación diurna, que es este de aquí, y sacarlo por debajo. Creo que ha sido bastante feo intentar sacar esto de aquí, porque habría que desmontar una parte del paragolpes para llegar a un tornillo que nos queda en este lado, así que directamente vamos a sacar el maldito faro. Es muy cómodo. Bueno, pues aquí tenemos un tornillo Tor, aquí tenemos otro que habría que abrirlo para tirar un poquito hacia afuera, aquí tenemos el otro del faro y luego habría que hacer un poquito de maniobra para sacarlo. Parece que esto es Tor 30. Vale, chicos, pues hemos quitado este tornillo de aquí, este otro de aquí, y hemos quitado este de aquí que sujeta esta parte frontal para poder tirar un poquito hacia fuera de ella, tener ese pequeño movimiento que parece que no, pero nos va a ayudar bastante. Una vez tengáis los tornillos quitados, os daréis cuenta de que no se mueve una puta mierda, y es que aquí tiene un tetoncillo que sube hacia arriba donde se coloca el tornillo y tenéis que tirar fuerte hasta que haga clac. Así que ya lo tendríamos medio suelto, ¿vale? Y ahora habría que jugar un poquito con él. Esta es la parte más jodida, en la que tendríamos que intentar hacer así, hacia adentro y luego sacarlo. ¿Y por qué digo que es tan jodida? Porque tenemos esta entrada de aquí de la aleta y muy poquito espacio para que el faro pueda salir. A la vista de que esto es bastante jodido de superar, vamos a quitar un tornillo que hay por el pase de rueda y otros dos que hay por aquí debajo para poder descolgar esto un poquito y que esto, al tirar de aquí, nos dé margen de maniobra para sacar el maldito faro. Vale, pues lo hemos quitado tres tornillitos de aquí debajo, esto de aquí lo hemos separado y estos tornillos de aquí para poder tirar un poquito hacia afuera y tener el juego suficiente. Vale, chicos, pues una vez que tenemos suelto esta parte de aquí, la zona de abajo y estos tornillos de aquí, así tenemos un poquito de juego por aquí y por aquí. La jugada maestra sería esto, levantarlo, pasarlo por la parte superior mientras tiramos de aquí, ¿vale? Y aquí lo que vamos a hacer es empujar hacia adentro. No lo tenemos ahí, hacemos un poquito de jueguecito así y no sale, hermano. Y no sale. Hostia, pues no sale, hermano. Hacemos un poquito de juego y se queda igual. Y se queda igual. Y ya está, vaya un mecánico que lo haga. Porque él no sabe. Porque no sé. Estoy como liso de esta para, hermano, corta eso. No, quiero seguir grabando, sí, bueno. Que lo rompa, que lo rompa, hombre. Quiero romper en directo. Aquí está tocando tornillos. Sí, ahí está. Si echas un poquito para adelante, aquí es que hay algo que está tocando. Aquí ahí va a salir. Tiene que salir eso. Vale, eso ya lo tenemos fuera. Y ahora era al revés, era para arriba. Ahí está. Algo se nos partió. Bueno, chicos, pues es un poquito jodido la verdad, pero ya tenemos lo que es el faro fuera. ¿Qué hace esa bombilla y suelta, no? Pues se coge. Ah, vale. Vamos a desconectar esto de aquí para no tenerlo aquí colgando. Y el tubo que tenemos picado es este de aquí, que va hasta aquí abajo. Vale, pues yo había detectado que este tubito de aquí, que es el que sale por la parte izquierda de la bomba, bueno, la derecha es de aquí en el vídeo, es la que tiene pérdida. De hecho, en su momento le puse un poquito de cinta aislante, pero bueno, fue una puta guarrería, así que se la vamos a sacar y vamos a aprovechar que aquí tiene un tramo de empalme para usar una de las fichitas de empalme que trae el kit y cambiar toda esta sección. Vamos a probarlo. Para hacer las cosas un poquito más fáciles, vamos a sacar lo que es el bote de limpio parabrisas, que tiene un tornillito aquí y otro ahí debajo, que espero que lo estéis viendo. No se ve, ahí se ve. Tiene esos dos tornillos
y aquí creo que estaba enganchada como con una especie de tetón. Lo sacamos para afuera y es mucho más fácil trabajar. Bueno chicos, hemos desatornillado el bote de limpio parabrisas, vamos a quitar este farito aquí, esta anda para ver cola y lo vamos a sacar para afuera. Vamos. Coño, que está goteando, hostia puta. Coño, pues sí que le quedaba, como un muerto. Tú lleno de aire. Bueno chicos, pues ya tenemos esta mierda fuera. Aquí veis el apaño que le hice en su momento, que fue rápido para salir del bache. Se lo vamos a quitar y directamente vamos a arrancar tubo con violencia. Vale, y ahora vamos a cortar una longitud más o menos similar a la del tubo original. Vamos a usar este cúter super oxidado que nos ha dado el señor Lucas. Y ahora con un poquito de maña, pues lo metemos. Bueno chicos, esto normalmente es más sencillo cuando le untamos un poquito de vaselina, porque la vaselina sinceramente es buena para todo. Pero bueno, siendo simplemente el circuito de limpia tampoco hay que complicarse demasiado. Ahí tenemos su conector puesto. Vamos a echarle un poquito de caldo y probamos esta mierda que no tenga pérdida ni historia. Vamos a hacer la prueba a ver si esa mierda chorrea o no chorrea. Chavales, por favor, dedito arriba para que este hombre me pague. Voy. Dale caña. Pulveriza. Y por aquí no tenemos ningún tipo de pérdida. Esto está flamoso. Ole. Por cierto, como pulveriza eso está bastante guapo, ¿no? Increíble, pulveriza mejor que mi baño. Éxito, chicos. Pues ya he visto que esa mierda se ha arreglado, no es una cosa que sea muy complicada de hacer, pero bueno, está bien tenerlo aquí también y sobre todo para el tema de desmontar el faro, que es un puto coñazo. Así que ahora vamos a la segunda parte de ese coñazo y vamos a montar todas las fiestas que hemos desmontado. No, montar el faro y ya está, que es lo más jodido. Hostia, eso no ha sonado bien, ¿verdad? Eso es, chicos, siempre con un par de golpecitos técnicos arreglamos las cosas. Vamos a dejar todos los conectores listos. Vamos a echar un vistazo que no nos dejamos nada por aquí de lo que hemos sacado. ¿Todavía estáis aquí? Bueno, pues deciros que este vídeo ha sido una cosa sencillita, una reparación que se hace de manera rápida, pero que siempre está bien tenerla, sobre todo con el tema de sacar el faro, que en este coche es un poquito complicado. Los hay que son más todavía. Avisaros también de que este kit es universal, pero eso no significa que vaya a servir para todos vuestros coches. De manera que os aconsejo que midáis el diámetro interior de vuestros tubos antes de comprarlo. Y nada más, chicos, como siempre, espero haberos ayudado y nos vemos.